Bienvenidos maestros y maestras, una vez más a este webinar. En unos breves momentos estaremos dando inicio. Se les recuerda que ustedes podrán participar, poner sus preguntas en nuestro chat o en la sección de preguntas y respuestas. Bien, bienvenidos. Vamos a dar inicio. Preparen lápiz y papel. Por favor, maestra Soco, adelante. ¿Cómo puedo preparar a mis hijos para un futuro mejor? ¿Cómo puedo seguir inspirando a mis alumnos a que aprendan desde sus casas? ¿Cómo puedo liderar la transformación de mi comunidad educativa ante los desafíos actuales? La humanidad ha sobrevivido a todo: desastres naturales, guerras, crisis financieras y hasta pandemias. Todo gracias a nuestra capacidad de aprender del pasado y crear algo nuevo para el futuro. Sorprendente, ¿no? Por eso, en EDB, creemos en el poder transformador de la educación. Eso es lo que nos motiva a crear herramientas que te acompañen y faciliten tu labor como docente, director de escuela y padre de familia. Queremos formar contigo a los futuros agentes de cambio de México. El reto es enorme y para nada sencillo, especialmente en los tiempos inciertos que estamos viviendo. Pero no estás solo, estamos contigo. Juntos desarrollaremos integralmente todas las dimensiones humanas en nuestros estudiantes, no solo para que tengan éxito en la vida, sino sobre todo para que logren ser personas con buenos principios y valores. En estos momentos disruptivos se requieren propuestas innovadoras, que estén a la altura del gran desafío educativo que enfrentamos, que se adapten a nuevos espacios y a nuevas formas de enseñar y aprender. No importa qué tan digital sea tu comunidad educativa, en EDB te ayudaremos a desarrollar tu propia propuesta didáctica que se ajuste a la realidad y retos de tu comunidad, ya sea en persona o en línea. Porque un mundo mejor es posible. Únete a esta visión transformadora de la educación que hoy suma millones de niños en 6 países. ¿Y a ti? ¿A cuántos agentes de cambio te gustaría formar en el siguiente ciclo escolar? Gracias. Vamos a continuar. Para dar la bienvenida a este webinar, vamos con el maestro Daniel Corona, director general de Editorial EDB. Muy buenas tardes, tengan todos los docentes que nos están acompañando. Antes que nada les doy la bienvenida porque sé el esfuerzo que significa para ustedes este tiempo y esperemos que toda la información que hemos preparado les sea de mucha ayuda. Reconocemos precisamente el valor que tienen además, si son profesores de telesecundaria, el esfuerzo tan grande que significa y el valor que aportan a los estudiantes y a la sociedad en general. Este webinar que hemos preparado, primero quiero presentarles a las ponentes que tenemos, que además son de primera clase, de nivel. Tania Esquivel es docente precisamente de la materia de inglés y lleva un montón de tiempo enseñando y haciendo otras labores relacionadas con la pedagogía y la enseñanza del idioma. Y en particular, aparte de todo lo que ha estudiado en muchísimas partes como ya lo están viendo. Yo creo que lo más destacado que tiene es que es directora de una escuela secundaria y eso hace que tenga de primera mano la sensibilidad para expresarles qué es lo que está pasando y cómo pueden además ustedes hacer frente a estas circunstancias para sacar lo mejor que tienen los estudiantes y también ustedes. Por otro lado está Socorro Santillán, que es profesora de preescolar con la licenciatura también en pedagogía y que lleva también muchísimo tiempo trabajando activamente y formando además a docentes, tanto en la escuela pública como privada. Entonces, para no quitar más tiempo y que aprovechen este tiempo que nos están compartiendo, pues prefiero dejarles directamente con ustedes a Tania, que va a empezar este webinar y esta charla. Los dejo contigo, Tania. Pues muchas gracias, bienvenidos a todos los compañeros y las personas que se unen con nosotros. Nuevamente, de verdad es un honor compartir este espacio con ustedes. Y bueno, pues vamos a tratar de recordar algunos tips y algunas estrategias para dinamizar nuestra clase de inglés en secundaria y telesecundaria.
Y bueno, me presento, soy la doctora Tania Esquivel, estoy a cargo de una secundaria técnica en el Ajusco, con una población de 700 alumnos, es una escuela de tiempo completo y de verdad es un placer para mí compartir de cara al Consejo Técnico Escolar este espacio con ustedes. Pues en nuestro contenido vamos a ver cómo elaborar una secuencia didáctica desde la planeación, los momentos clave, los elementos y vamos a retomar un poco los instrumentos de evaluación. Todas estas son contenidos que ustedes ya saben, pero no está de más repasarlos. Y en la segunda parte de este seminario vamos a ver cómo dinamizar la clase ya directamente con el material de Access de Editorial EDB y veremos una parte del contexto y de PRON. Pues bueno, el objetivo es reflexionar sobre los alcances del idioma inglés, así como las metodologías didácticas para el logro de los aprendizajes esperados que propone el Programa Nacional de Secundaria. Como sabemos, enseñar es una propuesta didáctica para el alcance de los aprendizajes esperados y se espera que cada vez tengamos actividades más interesantes, dinámicas, apegadas a contextos y cercanas a los estudiantes en donde los chicos son el centro de la atención. Pues vamos a ver la primera parte, que es cómo elaborar una secuencia didáctica de forma efectiva. Como ustedes sabemos, tenemos muchos desafíos. Tenemos de entrada el desafío de planear clases que sean activas, significativas, atractivas, que vean los diversos estilos de aprendizaje de nuestros chicos, que verdaderamente generen un aprendizaje permanente o como decimos en inglés, deep learning, que utilicen metodologías modernas, que usen la tecnología, que haya interacciones individuales, en líneas, en grupos y que utilicemos diversos tipos de evaluación. Muchos de ustedes están en línea, otros en presencial. Sé que las personas de telesecundaria están más familiarizados con el trabajo en línea. Como vemos en la siguiente diapositiva, hay que tomar en cuenta que sea nuestro trabajo presencial con pocos o muchos alumnos, hay que partir de la movilización de los saberes previos, como decía Perrenot, ver qué saben nuestros alumnos para de ahí ir construyendo, presentarles un reto intelectual. Ahorita hemos estado trabajando mucho con el modelo de aula invertida, en donde vemos que hay trabajo en línea, fuera de línea, y cuando se encuentran los chicos interactúan, buscar generar aprendizajes claves y permanentes. Por eso hicimos esa dosificación tan importante al inicio del ciclo escolar de ir realmente dándonos cuenta qué es lo esencial que deben nuestros chicos saber, encontrar materiales acordes que generen su interés y detonen el aprendizaje, fomentar reflexión sobre lo aprendido. Esto lo vamos a hacer a través de la reflexión, de la autovaloración y por supuesto valorar nosotros mismos, no solo con los resultados de evaluaciones de los alumnos, sino nosotros mismos también ser observadores de nuestra práctica docente. ¿Para qué nos ayudan las secuencias didácticas? Bueno, el objetivo de una secuencia didáctica es repasar, enseñar un contenido educativo. La elaboración de una secuencia didáctica es una tarea que nos permite organizar nuestras situaciones de aprendizaje para que nuestros estudiantes incorporen nuevos aprendizajes y logren las competencias que buscamos. Como ustedes saben, al final todos andamos buscando que los chicos tengan el perfil de egreso de educación básica. Ahora vamos a ver los 3 momentos de las secuencias. Todos sabemos que tienen un inicio, un desarrollo, un cierre. Ahorita vamos a elaborar más sobre estos elementos de la secuencia didáctica. En la siguiente diapositiva los podemos apreciar y estos elementos son basados en ciertas preguntas. ¿Para qué aprenden nuestros chicos? Entonces ahí estamos viendo los propósitos y las competencias de nuestro programa. ¿Qué aprenden? Donde entonces nos focalizamos en los aprendizajes esperados, cómo aprenden, qué estrategia metodológica vamos a utilizar. Vamos a utilizar trabajo en equipo, colaborativo, va a ser aula invertida, va a ser un proyecto, ¿qué vamos a escoger? Buscamos las situaciones didácticas viendo cómo es que aprenden nuestros alumnos y los recursos didácticos, qué materiales vamos a utilizar. Vamos a también preguntarnos si se lograron o no estos aprendizajes esperados y finalmente cómo podemos mejorar
esta secuencia. Muchas veces tenemos ideas y una vez que las implementamos, nos damos cuenta que hay que hacer ajustes. Entonces, todas estas preguntas nos ayudan a ver en dónde nos paramos. En la siguiente diapositiva podemos ver otras grandes preguntas que son relacionadas a la diapositiva anterior. Y aquí es muy interesante siempre ser indagadores de nuestra propia práctica docente, ver si la estrategia, la metodología que vamos a utilizar es adecuada, si estamos escogiendo los materiales que son pertinentes para nuestros alumnos, si están al alcance de los alumnos y pensar desde que estamos diseñando la estrategia, cómo vamos a evaluar en caso de volver a enseñar el mismo tema con un grupo diferente, recordando las características de los alumnos que están a nuestro cargo. Vamos a ver los elementos de la secuencia didáctica en la diapositiva siguiente y ya sea que trabajen en primaria, secundaria, bachillerato o inclusive a nivel universidad, casi todas las escuelas, ya sean del sector público o privado, observan los siguientes elementos en una secuencia didáctica, que son la asignatura, el grado, nuestro nombre, el objetivo, el contenido, tema o aprendizaje esperado, cuánto es que dura esta secuencia, cuántas sesiones tenemos previsto utilizar nuestra secuencia. Por ejemplo, en inglés, generalmente en secundaria, tenemos 3 sesiones a la semana. Nuestra secuencia va a ser de 3, de 6, 9 clases. Cuáles son las orientaciones de evaluación, los recursos y las actividades de apertura, desarrollo y cierre. ¿Qué tipo de evaluación vamos a utilizar? Básica, diagnóstica, sumativa, formativa, ¿qué vamos a considerar para una evidencia de nuestro portafolio en donde debemos de tener ejemplos de los alumnos de prácticas que no fueron exitosas, prácticas que pueden todavía perfeccionarse y, por supuesto, de buenas prácticas, porque eso es un indicador de que nuestra secuencia fue bien planeada y que tuvimos alumnos que lograron la competencia y el aprendizaje esperado y un espacio para reflexionar, así como las observaciones. También ahí sería importante mencionar todos los que tenemos alumnos con barreras de aprendizaje, que casi siempre hay una sección en donde consideramos una diferenciación, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a ver la fase inicial de las secuencias didácticas y en esta fase lo que queremos es darles a conocer a nuestros chicos el propósito de la sesión. Como ustedes saben, debemos de darles a conocer a nuestros alumnos el aprendizaje esperado para que ellos vayan focalizando su atención y también es un buen momento para dar a conocer los criterios de evaluación o qué vamos a hacer. Otra finalidad de la fase inicial es incrementar el interés, la motivación de los estudiantes y rescatar y hacer esa movilización de saberes previos. Básicamente, ¿qué hacemos en esta fase? Diagnosticar, como su nombre lo dice, y esto nos permite, muchas veces lo hacemos a través de un pequeño ejercicio, un video, una lluvia de ideas, unas preguntas, saber en dónde están parados nuestros estudiantes. En la siguiente fase, que es la fase de desarrollo, vamos a focalizar la atención a través de ejemplos, estrategias, vamos a hacer a través de ejercicios que nuestros alumnos vayan practicando para saber en dónde tenemos que estar nuestra intervención. Aquí, si no es una metodología de aula invertida, generalmente hay una pequeña explicación por parte de nosotros como docentes y luego vemos que nuestros chicos practiquen lo que les explicamos. La evaluación en esta fase básicamente es formativa y es importante que nosotros centremos nuestra atención en técnicas de observación, es decir, focalizarnos más en el proceso más que en el resultado. Y finalmente, pues la evaluación, que es la fase de cierre, en donde resumimos, revisamos lo aprendido en la secuencia didáctica y logramos que los estudiantes relacionen el tema o el contenido con alguna experiencia previa y que manifiesten y reflexionen sobre qué tanto lo aprendieron. Y generalmente aquí utilizamos técnicas de evaluación sumativas, pero no olvidemos la importancia de la autoevaluación, la coevaluación, heteroevaluación o apreciación del grupo sobre lo aprendido a través de, por ejemplo, una técnica de semáforo. Ahora sí, pues vamos a centrarnos más en la evaluación para dinamizar. Pues como ustedes sabemos, la evaluación es un tema enorme y hay muchos temas que tenemos que abordar en esto de la evaluación y pues vamos a dar algunas pautas para ver cómo hacemos el seguimiento y la evaluación de los resultados
que obtenemos en la secuencia didáctica. En la siguiente diapositiva vamos a ver que lo más importante de la evaluación es conocer el desempeño del estudiante. Así lo vamos a encontrar en la mayor parte de la literatura relacionada a evaluación. Y la evaluación nos permite adoptar estrategias de refuerzo, ver en dónde necesitamos regresar, reactivar, repasar. Pero a mí me parece que lo más relevante para nosotros en la parte del alumno es un elemento, pero ese otro 50% sería una retroalimentación para nosotros, porque nos permite no solo saber en qué contenidos y habilidades hay que trabajar más y cuáles han sido cubiertas, pero también a nosotros nos permite ver el impacto de nuestra enseñanza. A los alumnos les permite demostrar qué tanto aprendieron, pero a nosotros nos permite reflexionar sobre si las estrategias que seleccionamos fueron adecuadas o no. En la siguiente diapositiva vamos a hacer un repaso muy breve de los tipos de evaluación. Como mencionamos, la evaluación diagnóstica se hace antes de, o al inicio de la secuencia. Generalmente pensamos que la evaluación diagnóstica se hace solo al inicio del ciclo escolar y no, la realidad es que la evaluación diagnóstica la estamos haciendo cada vez que estamos interviniendo con un conocimiento o elemento nuevo de nuestro programa. Durante, que es la evaluación formativa, que vimos que aquí más que nada podemos hacer pequeños ejercicios, mecanizaciones, tener muchas preguntas de, oye, ¿estás seguro que? Yo observo y ver el proceso. Quizás el resultado no es siempre el esperado, pero sí el proceso y al final la evaluación sumativa, que se puede hacer a través de la heteroevaluación con todo el grupo, coevaluación entre pares, autoevaluación o para los que presentan algún examen, por ejemplo en inglés tenemos las certificaciones de Cambridge o para los chicos que ya se van a prepa, pues el Comipend, ¿no? Entonces, bueno, en la evaluación diagnóstica hay algunas cuestiones que considerar. Hay veces sí tenemos acceso a esta información, otras veces no. Cuando cambian de grado, tenemos alguna información informal, que es el resumen de los colegas de años anteriores. Cuando se cuenta con ello, recuerden que siempre en el consejo técnico nos piden hacer las fichas de grado, de grupo, inclusive individuales, para que el docente que recibe el siguiente año el grupo cuente con un panorama que puede ser considerado, pero también nosotros tenemos que formar nuestra propia opinión. Y algo muy importante, nuestra profesión nos permite hacer observaciones de la dinámica del grupo y de los alumnos. No les aplicamos exámenes para todos, pero a través de las participaciones, cómo escriben nuestros alumnos, si pueden leer, viendo cómo resuelven ejercicios, nos damos cuenta de muchas cosas que son insumos informales para hacer esta evaluación diagnóstica. Y como evaluación formal, pues puede ser el expediente, el registro o historial del alumno, el estudio socioeconómico, si algún compañero sabe de la situación escolar, emocional, familiar. Todo eso son elementos que también inciden en este diagnóstico y ya algo mucho más formal que siempre aplicamos, no solo a inicio del ciclo escolar, pero en otros momentos, los cuestionarios, las participaciones orales, las tareas y cualquier desempeño en clase que nosotros consideremos medible. En la evaluación formativa, que es la siguiente diapositiva, vamos a tomar en cuenta algo que se llama evaluación continua. Así se le conoce en muchos otros ámbitos. Esta evaluación continua o formativa nos permite obtener información sobre el proceso educativo de cada uno de nuestros alumnos a lo largo del curso. También nos permite ajustar y reforzar acciones y tener claridad sobre los logros de los educandos. Es una herramienta que permite tanto a los alumnos como a los docentes ir viendo cuál es el avance en la competencia, conocimiento o aprendizaje esperado. En esta evaluación formativa, los instrumentos más comunes que tenemos son pequeños exámenes, cuestionarios. Ahora que estamos utilizando Classroom, los formularios de Google nos ayudan muchísimo. ¿Qué nos ayuda más? También proyectos, situaciones, resoluciones de problemas, los estudios de caso a través de una noticia o a través de una búsqueda en Internet, las participaciones, registrar cuál es el desempeño de los alumnos, utilizar preguntas abiertas que generan debate, que nos permitan ver las habilidades de pensamiento crítico, creatividad, comunicación, liderazgo y trabajo colaborativo.
diagramas, esquemas, organizadores gráficos y producciones de cualquier tipo que sean evaluables y retomar también, ¿por qué no?, en la medida de lo posible, esta revisión de cuadernos, pequeñas listas de control de participó o no participó, escalas de observación, entrevistas, diarios del docente. En suma, todo instrumento que nos permita recoger información y analizar datos son los instrumentos que nosotros utilizamos. Y finalmente, pues en la evaluación sumativa se analizan los resultados de un proceso de aprendizaje una vez que el mismo consideramos que ya agotamos las estrategias de aprendizaje de los alumnos porque queremos saber hasta dónde llegamos y hasta dónde alcanzamos a, eh, a cambiar el concepto o el conocimiento de nuestros alumnos. Aquí queremos comprobar si aprendieron o no aprendieron, cuánto aprendieron y nos permite hacer modificaciones para la enseñanza en función de los resultados. Si nuestros resultados en general son buenos, podemos movernos al siguiente contenido y si no, tendremos que regresar o también nos permite detectar aquellos alumnos que necesitan reforzarse porque en las nuevas políticas tenemos que tener incluidos a todos y tenemos la política de que nadie debe de quedarse atrás. En estos instrumentos de evaluación sumativa podremos observar en la siguiente diapositiva la autoevaluación, la coevaluación y heteroevaluación. Muchas veces nos preguntamos quién es el responsable de evaluar. Y en la visión tradicional, pues los que evaluamos todo el tiempo son los docentes a los alumnos. Pero no puede ser la única fuente de valoración de lo aprendido o del desempeño de nuestros educandos. La evaluación de competencias, la autoevaluación y coevaluación son fundamentales para que los alumnos se empoderen y sepan cuál ha sido su evolución. Esto me parece importante. Algunos tips y recomendaciones durante la evaluación que quiero darles es que seamos flexibles, que utilizamos la autoevaluación y la coevaluación confiando en los chicos. Esto es importante. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que todos estos elementos nos permiten empoderar a los alumnos y también nos descargamos nosotros de toda la carga de ser la única fuente de la calificación que finalmente sí tenemos que emitir al fin del trimestre. Hacer proyectos, listas de cotejo, utilizar las rúbricas. Es bien importante dar a conocer a nuestros chicos las rúbricas con anticipación para que ellos sepan de antemano qué esperamos de ellos. Igual es fundamental darles un ejemplo de buena práctica y que utilicen la rúbrica y decir, a ver, de este proyecto que ustedes vieron o este ejemplo, ¿por qué no llegó a la más alta calificación según su rúbrica? ¿Qué le faltó? ¿Qué podría mejorar? ¿Cómo lo harían ustedes? Todas estas son observaciones importantes. Estas recomendaciones empoderan a los alumnos y nos permite valorar los aprendizajes informales, que son todas estas participaciones y propuestas, y, como lo vamos a retomar, aplicar la diferenciación de acuerdo a las circunstancias de los alumnos. Ahorita vamos a hablar en la siguiente diapositiva de la diferenciación. Ya la hemos escuchado, lo hemos visto, y bueno, vamos a retomar este concepto de evaluación diferenciada, que es un recurso que el profesor emplea generalmente para evaluar a los estudiantes que presentan barreras del aprendizaje escolar o como nosotros los conocemos en la escuela, nuestros chicos VAP. Y generalmente, ¿qué hacemos? Aplicamos procedimientos o instrumentos evaluativos de acuerdo a las características, la barrera de aprendizaje que presenta el estudiante. Inclusive lo plasmamos en nuestra planeación porque el departamento de UDEI nos revisa que esté esa evaluación diferenciada para los alumnos con barrera de aprendizaje. Pero lo que quiero que veamos en esta sesión es que la diferenciación no solo se puede y ni se debe utilizar con los alumnos que presentan barreras de aprendizaje. Esta evaluación o diferenciación implica aplicación de estrategias durante y después de la evaluación. En la siguiente diapositiva podemos apreciar que la evaluación diferenciada es un recurso que nos permite diferentes estrategias de evaluación de acuerdo a las características de aprendizaje. Atiende la individualidad y el alumno o el maestro puede elegir entre diferentes opciones para demostrar su conocimiento. Perdón. Puede ser un trabajo final, un producto o una variedad de opciones. En la siguiente diapositiva vamos a podemos diferenciar varias cosas. Podemos diferenciar
el contenido, el proceso y el producto. El contenido es saber qué tanto el alumno está listo para ver ese contenido, o si es un alumno más avanzado y ya conoce ese contenido, se puede ir directamente a otro contenido. El proceso. Hay alumnos que necesitan ejercicios de repetición, hay alumnos que trabajan mejor en equipo, hay alumnos que necesitan una explicación de uno a uno. Y finalmente el producto, que eso es muy interesante porque aquí les podemos permitir a los chicos que si van a hacer, por ejemplo, van a ver una unidad de vocabulario de inglés viajero para hacer un pasaporte, quizás alguno es el que hace el pasaporte, otro es el agente de aduanas, otro es el que va a solicitar el pasaporte. Entonces ellos pueden seleccionar cuál va a ser el producto. Y eso les permite a los chicos seleccionar y empoderarse aún más porque ellos están escogiendo qué es lo que pueden hacer. Finalmente, para acabar con mi participación, voy a retomar un ciclo de la evaluación para que lo tengamos muy en cuenta. Hay que definir primero cuál es nuestro objetivo de aprendizaje, de ahí precisamente nos vamos a la secuencia didáctica que vamos a hacer al inicio, durante y al final, construir nuestros indicadores o criterios de logro, ver cuál es la actividad, qué metodología vamos a utilizar, y llegar a la implementación, que sería la parte de desarrollo de la secuencia, y finalmente la última parte, que es el cierre, que es la aplicación del instrumento o recolección de evidencias de aprendizaje, sistematizar estos resultados para poder hacer una reflexión y, como aquí lo mencionan, hacer una toma de decisiones para que nuestra enseñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos sea óptimo. Pues para mí ha sido un placer compartir, agradezco a EBD. Voy a leer la conclusión nada más y luego le doy la palabra a la siguiente ponente. Como conclusión podemos decir que la secuencia de aprendizaje siempre tiene 3 grandes momentos y puede durar desde una sesión hasta varias semanas. Y es una oportunidad para reflexionar el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros alumnos, y los resultados, como lo he reiterado, hablan más que nada de nuestra intervención y lo podemos modificar, y pues tenemos grandes expertos que han hecho toda una investigación y un trabajo y está puesto ya en los libros de texto. Y quiero en la siguiente diapositiva recordar que es esencial aprovechar los recursos didácticos que nos ofrecen todos los libros de texto y nos podemos modificar. Es una propuesta a final de cuentas y espero que esto haya sido de utilidad antes de focalizar nuestra atención en la siguiente parte, que es la parte de cómo dinamizar la clase de inglés a telesecundaria, y cedo la palabra a la siguiente ponente, Socorro Santillán. Muchas gracias. Gracias, Tania. Buenas tardes, profesores. Es un gusto estar con ustedes y vamos a empezar a abordar el tema de cómo dinamizar nuestra clase de inglés. En específico para ustedes que son profesores generales en telesecundaria, y vamos a empezar recordando que PRONI es el Programa Nacional para la Implementación del Segundo Idioma Inglés, que está totalmente estructurado en 4 ciclos y que en el nivel que ustedes están trabajando se maneja el nivel número 4 a lo largo de los 3 grados de secundaria. Si bien es cierto, recibimos niños con diferentes necesidades en el uso y en el manejo o conocimiento de este idioma, pero finalmente, si estamos tomando en cuenta todos estos elementos de los que nos habló Tania, tendríamos que estar pensando en que en el contexto internacional ya se hablaba de que el año pasado estarían trabajando, estudiando, leyendo 2,000 millones de personas usando este segundo idioma como primera lengua internacional para acercarnos a otros aspectos de conocimiento de la situación laboral. ¿Qué es lo que nos plantea entonces en este caso y de lo que tendríamos que estar buscando cuando seleccionemos un proyecto de apoyo para nuestras secundarias? Pues que estaríamos atendiendo lo que nos marca este nuevo modelo educativo, en donde lo primero que nos plantea es que tenemos que reforzar la lengua materna de nuestros alumnos, ya sea un idioma indígena, el idioma español, para después poder ir a fortalecer todos esos aprendizajes de este segundo idioma. Entonces
Este planteamiento nos dice que al término de toda la educación básica, programado a 20 años, los chicos estarían saliendo hablando un idioma inglés que atienda a sus necesidades cuando se enfrenten a diferentes situaciones o contextos, pero lo ideal es que se aprenda como la lengua materna, como aprendemos nuestro idioma natal. ¿Qué es la finalidad que nos marca PRONI y qué es lo que tenemos que buscar en ese proyecto educativo? Que les podamos establecer las bases para que los chicos se puedan familiarizar con este segundo idioma desde el nivel de preescolar hasta la educación secundaria, que tenga los elementos necesarios que la puedan utilizar, reitero, como su lengua materna para que tengan otras oportunidades en el mundo global donde se están desarrollando y poder estar inmersos dentro del mundo laboral que es totalmente competitivo. Que esta situación del uso del segundo idioma nos permita comunicar necesidades, resolver problemas, tomar decisiones, acercarnos a otra información y poder comprender de lo que nos están hablando para ser partícipes de la construcción de nuestro propio aprendizaje. Pero vamos a ir a esta parte que ustedes conocen muy bien, pero que hay que retomar, que a veces en el ir y venir de las clases, de los tiempos que tenemos marcados, donde hay que acelerar y dar un cúmulo de contenidos y alcanzar aprendizajes esperados, hacer esas adecuaciones curriculares, no solo para aquellos alumnos que tienen una barrera de aprendizaje, sino para todos nuestros alumnos atendiendo a sus necesidades, vamos a atender y recordar la importancia de mantener las reglas de acción y de trabajo dentro del aula educativa presencial, a distancia, para hacer una alianza, que queden perfectamente claras. ¿Y a qué me refiero? Cuando quedan claras, yo puedo ser aliado de mis alumnos. No voy a perder la autoridad que tengo como docente, pero hacer alianzas nos facilita la intervención, nos da la oportunidad de acercarnos, de abrir mucho más nuestra comunicación y tener de aliados a los alumnos. Al hablar de alianzas, estamos hablando que todos, independientemente de sus características, de su carácter, de su formación, pueden ser partícipes y ayudarnos dentro de la clase. Esos secretarios que decíamos, yo tengo que salir, tú cuidas el salón y me dices qué está pasando. Pues ocupémoslos en la clase, pero ocupémoslos con un sentido donde me pueda servir de monitor. Le puedo asignar a algún alumno una semana, 2 días de la semana y voy a ir alternando con los otros chicos para dar la oportunidad a todos y vean que todos tienen habilidades distintas y que enriquecen la labor del profesor como tal y el aprendizaje, el aprender a aprender de todos sus compañeros. Vayamos a utilizar los medios tecnológicos que hoy por hoy son la base donde los alumnos reciben una gran información a una velocidad de tiempo real y vamos a recurrir a estas tecnologías que son atractivas y vamos a tomar en cuenta este recurso ya bastante usado, podríamos decir algo antiguo, de utilizar videos que estén relacionados con algún tema que está cercano, con alguna noticia que están viviendo, con un tema que les está generando. Podemos aunarlo también esta parte auditiva, donde podemos usar canciones, crear canciones en el segundo idioma, por supuesto, para tener nuestra propia playlist de los temas que nos gustan, poderlos poner mientras estamos realizando alguna actividad donde tenemos que contestar, donde estamos haciendo una investigación, donde estamos haciendo este tipo de alianzas con la parte tecnológica, donde el alumno se sienta cómodo y nos pueda dar otros recursos. Compartir documentos. Si estamos utilizando en este momento lo que es Classroom, ha sido un gran aliado. Entonces, compartamos documentos, enriquezcamos todos, demos nuestro punto de opinión que genere que verdaderamente esta segunda lengua la podamos utilizar como propia y hagamos esta situación de equidad, de complicidad, de ser compañeros y hacer un trabajo colaborativo. Entonces, yo me pregunto como docente cuando tengo que elegir un proyecto, ¿qué es lo que yo necesito? Y las preguntas que los docentes nos hacemos es, necesito un proyecto que sea atractivo.
Necesito un proyecto que me lleve a lograr los aprendizajes esperados, los contenidos de los planes y programas vigentes, pero que no se dedique únicamente a que el alumno tenga que estar haciendo repetición tras repetición, sino que pueda ser partícipe de esta parte de construcción de conocimiento con sesiones que sean dinámicas, que sean interesantes, que las actividades sean atractivas, pero que también me lleve a lograr la transversalidad con otras asignaturas, que no por el hecho de que estoy enseñando el segundo idioma inglés, me olvide de todo lo demás, sino que es un todo que nos lleva a complementar nuestra actividad docente. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Pues entonces, si estamos hablando que segundo idioma lo tenemos que tener relacionado, como menciona Tania, en un contexto cercano, en una situación donde el alumno, en el planteamiento que me hace, puedo yo adquirir un rol si soy el agente aduanal, yendo hacia ese ejemplo, si voy a ser el que llega a solicitar la información y entonces que me ofrezca prácticas sociales del lenguaje, como lo hacemos con el idioma español en los programas y contenidos como tal, para poder lograr esos aprendizajes esperados. Que a lo largo del ciclo escolar me ofrezca las 10 sesiones o las 10 unidades que me llevan a hacer las prácticas sociales del lenguaje, que tenga orientaciones claras para mí como docente, que me dé las orientaciones, la metodología, las sugerencias de trabajo para poder desarrollar esas actividades tal como se plantean para poder hacer y que sean flexibles para que yo las pueda adecuar a las necesidades e intereses de mis alumnos, y que me permitan en determinado momento en ir y venir y decir, ah, no, esta práctica social aquí viene marcada como la 1, pero a mí me conviene empezar por la 3 y no va a perder el sentido de lo que nos están marcando las secuencias didácticas de aprendizaje, sino que en realidad están siendo funcionales de acuerdo a nuestras necesidades. Que no los lleve, ya mencionaba yo antes, que no sea el aprendizaje de un segundo idioma como a muchos les sucedió de decir, ay no, es que no me aprendí el verbo, es que no me sé el tiempo pasado, es que no puedo resolverlo. Sí que tenemos que tocar la parte de la gramática dentro del idioma inglés, pero que no se base únicamente en esto. Y al hacer la revisión de Access que tiene EDB, pues la realidad es que el foco de atención que tiene el proyecto educativo está relacionado con la comunicación. Vamos a tener acciones modeladas dentro de este proyecto educativo y aquí es donde vamos a poder evidenciar el desarrollo de las habilidades, los conocimientos, pero también vamos a hablar de la parte actitudinal. ¿Por qué? Porque estamos mencionando y estamos revisando este proyecto que es total y netamente integral, atenderá a todas las áreas. Y entonces vamos a aprender el segundo idioma sin tener que memorizar todas las reglas gramaticales o vocabulario. Otro aspecto que es importante, que seguramente volveré a retomar más adelante, están pensadas estas prácticas sociales del lenguaje y están totalmente vinculadas con el programa de la asignatura de español, con las prácticas sociales que realizamos dentro de la asignatura de español, están perfectamente vinculadas las 10 prácticas sociales de Access con esta asignatura. Que me dé material para el alumno, ya hablamos de que sea atractivo, ¿sí? Que me ofrezca esta oportunidad de lo que nos plantea el perfil de egreso, donde los alumnos puedan conocer diferentes portadores de texto, que no se limite únicamente a la ejercitación de la lectura, del vocabulario, de esta parte de la memorización de la regla gramatical, sino que lo puedan también disfrutar y me acerque un aspecto más lúdico y literario. Y en Access encontramos entonces un libro con ejercicios del estudiante, pero también vamos a tener este libro de lecturas donde tendrá diferentes portadores de texto para que el alumno aprenda de diferente manera y lo pueda relacionar con su propio idioma. En esta parte vamos a mostrar y vamos a tener en Access estos organizadores curriculares que nos van a dar el paso a paso de qué aspecto estamos trabajando de los contextos que necesitamos. Ya hablaba yo de la parte lúdica y literaria, pero también vamos a hablar de otro aspecto que es familiar y comunitario. Y también vamos a hablar de la parte académica y formativa que requieren los planes y programas vigentes que tenemos en inglés. Que tenga muchas actividades comunicativas, que me ofrezca
algunos recursos adicionales que estén relacionados con la parte de tecnología que me permita escuchar el idioma con audios en donde podamos escuchar diferentes tipos de pronunciaciones y que también de las prácticas sociales del lenguaje, el texto escrito que vamos a generar de la misma manera que en español tenga una utilidad y lo podamos socializar y comunicar. Entonces, que me da también como profesor la oportunidad y la libertad de decidir cómo lo voy a implementar de acuerdo a las características, necesidades e intereses de los alumnos que estoy atendiendo, así como de los tipos y tiempos y formas de aprendizaje que tienen. Y es como me plantea, y yo encontré en Access que tengo muy claro qué es lo que voy a tocar en el contexto, en el ambiente social del aprendizaje en cada una de las prácticas. Cada práctica social se va dividiendo, la secuencia didáctica va a mantener y va a contener los 3 puntos fundamentales de un inicio, un desarrollo y un cierre, que me van a plantear cuántas clases me lleva para poder llevar a cabo los 3 momentos de cada una de las secuencias didácticas, que me da el margen exacto de dónde encuentro las actividades en el libro del alumno, en la parte de la guía del profesor y lo que se refiere al libro de lectura. Y vienen intercaladas, no estamos dándole peso únicamente a la situación de todo lo familiar comunitario, sino tenemos que ir integrándolas alternadamente para que sea más atractivo y logremos la meta final. Dentro de las secuencias de aprendizaje, lo que podemos observar y lo que pude observar en Access es que me da el número de la práctica, que es importante. Me dice qué número de sesiones estoy desarrollando en la guía, me va a dar el título y me va a acercar a esta parte del ambiente social el que estamos atendiendo. Cuando yo inicio mi práctica, me da la oportunidad de rescatar los aprendizajes previos del alumno, lanzando preguntas acerca de un tema, en este caso social y comunitario, en relación de ir a pedir informes. Rescato el aprendizaje de mis alumnos, los voy acercando a situaciones reales y vamos a partir de ahí para poder ir continuando con la secuencia de trabajo y en la parte de desarrollo. Yo estoy hablando de prácticas sociales del lenguaje, pues en mi primera sesión ya te dije qué tema voy a abordar y te pido que tú vayas pensando en el título de un tema para ir desarrollando este proyecto de escritura, pero que no me va a llevar únicamente a leer los ejercicios y responder, que me va a dar pautas en este Remember, me va a dar pautas donde te dice, recuerda esto, esto es importante, los contenidos de manera simplificada, lo que tú tienes que recordar realmente, pero que no vas trabajando solo. Esa situación de la que hablamos de una evaluación desde el diagnóstico, la parte formativa que implica la evaluación, la coevaluación, la autoevaluación, y entonces que me ofrece diferentes momentos para trabajar de manera individual, entre pares, que tenemos una manera de discusión, vamos a trabajarlo y me da la indicación precisa y la sugerencia la tendrán dentro de su guía para poder llevarlas a cabo. Para dentro del desarrollo, entonces, ¿qué me voy a encontrar? En el desarrollo, pues es la sesión más grande, es la parte más grande de esta secuencia didáctica porque estaremos tomando puntos y aspectos que tenemos que responder en relación al tema que estamos viendo, pero que ya también me acerca a la parte del vocabulario que tengo que tomar, a donde ya te invité a que hagas una investigación referente al tema, a que traigas tu información y me digas de dónde la rescataste para que nunca pierdas el hilo de lo que estamos tocando en relación al aprendizaje que estamos tomando con los alumnos. Pero también me ofrece Access donde me marca exactamente que tengo que poner un audio. Los audios los tenemos nosotros como docentes para poderlos poner en el momento justo y que el alumno pueda escuchar. Una característica que tienen los audios de Access es que no están hechos, planteados en un idioma inglés totalmente británico. Vamos a escuchar diferentes acentos. Esto nos da la oportunidad de que el alumno
se sienta empoderado en ese sentido y se dé cuenta que no importa el idioma que hablemos, todos tenemos la posibilidad y la oportunidad de hablar inglés y salir avantes ante cualquier situación que se nos presentara, si tuviéramos que salir de viaje, si tenemos que pedir un alimento. Entonces, esto es muy bueno porque no nos lleva a esta frustración de que si no lo repito tal cual, pues entonces no lo estoy haciendo adecuadamente. Dentro de la parte también que es interesante, si estamos hablando que recurrimos y que tenemos que darle mucho peso a las TICs, pues el proyecto educativo nos va a dar sugerencias de sitios web que enriquecen el trabajo que estamos haciendo con los alumnos. Vuelven a aparecer la parte de los audios, pero también nos vamos a encontrar otras situaciones que enriquecen y ahorita se las voy a mostrar. Dentro del desarrollo ya fui haciendo actividades específicas, planteamientos de preguntas, voy contestando ejercicios, ya voy desarrollando mi proyecto de escritura en 4 aspectos muy importantes donde te llevo desde la planeación, la parte de la escritura, la revisión y la corrección para finalmente poderlo compartir. Todo aquello que nosotros elaboramos en el aula hay que socializarlo. Es lo que nos da verdaderamente un aprendizaje significativo y en la parte del cierre justamente vamos a invitar a los alumnos para que este producto lo puedan compartir con sus compañeros, lo puedan revisar entre pares, en equipo y tengamos la retroalimentación nosotros como docentes de ese resultado, pero que también están participando de manera integral dentro de la evaluación formativa todos los integrantes de este grupo. En la autoevaluación vamos a encontrar, esto es muy interesante y no nada más para la autoevaluación, vamos a encontrar esquemas que le permiten al alumno ir haciendo desde la planeación de ese proyecto, de ir verificando cómo va avanzando, de ir dosificando cómo está desarrollando su secuencia de aprendizaje, pero también lo va a llevar al final a que pueda tener este checkpoint, lo que sería un punto de control, donde el alumno pueda darse cuenta de cuáles son sus fortalezas. Generalmente estamos acostumbrados a que nos digan nuestras debilidades y a veces no nos mencionan mucho nuestras fortalezas. Y aquí es importante tomar en cuenta que el proyecto de Access está considerando este aspecto que le permite al alumno entonces mantenerse interesado y motivado para continuar adelante con este aprendizaje de un segundo idioma. Aquí tenemos actividades que nos permiten compartir para poder difundir el proyecto educativo. Voy a tener un esquema donde el alumno se autoevalúa, pero no nada más va a ser autoevaluación de conocimiento. Vamos a hablar de actitudes, vamos a hablar de cómo me estoy relacionando con los demás. Es donde hablábamos de esta situación de un proyecto integral que atiende a todas las áreas, la parte socioemocional, la actitudinal, la conductual, pero me va a dar otros aspectos que a veces en otros proyectos nada más nos limitamos a encontrar una ejercitación y no más. Vamos a encontrar iconos en donde vamos a aparecer y va a tener donde me indica que está el libro de lectura y me dice en qué momento lo tengo que usar. Debo de comentarles, profesores, que para mí fue muy interesante poder darme cuenta que tanto el libro de lectura, las orientaciones para el profesor, metodológicas y las sugerencias están en nuestro idioma, están en español. Luego vamos a encontrar otro icono donde me lleva a que en mi libro voy a tener un glosario. Si no tengo un diccionario a la mano, me dice que vaya yo hasta el glosario que está al final del texto del alumno para que yo pueda saber el significado de aquellas palabras que no comprendo. Pero también tengo otro icono en donde vamos a tener claramente, cuando vamos realizando la secuencia, aquellas palabras que sabemos que cuestan trabajo, vamos a encontrar la traducción en el momento preciso de esa palabra que es difícil de traducir. Tenemos entonces que tenemos sugerencias, una sección donde estamos retomando y vamos a reforzar esto que yo les comentaba con anterioridad, la parte de las actitudes y la manera en cómo nos comunicamos. Si hablamos que en Access el foco de atención es la comunicación, pues vamos a hacer estos puntos específicos para atender a esta parte.
En esta situación donde yo les hablaba de esta etiqueta que ha venido apareciendo a lo largo de la presentación de Remember, pues es para que tú tengas la información condensada de lo que debes de recordar, pero que no se toca solo en ese momento, sino que te voy llevando a hacer un cúmulo donde te pido que por favor pongas y recuerdes aquella información que ya conoces para que la puedas tener en cuenta y seguir avanzando al realizar otras actividades. Y entonces Access está planteado y está pensado para atender los 3 grados de secundaria. Para el profesor vamos a entregar y se entrega la situación de la guía del docente, el libro de lecturas. Esto lo vamos a encontrar todas las sugerencias, reitero, en nuestro idioma. El libro de lecturas está traducido para ustedes como docentes, que esto nos facilita sobre todo en el nivel de telesecundarias por esa situación de ser profesores generales. Y a todo esto tenemos acceso por medio de unas ligas donde estaremos encontrando el ebook, el libro digital del alumno que nos permite poderlo proyectar y también donde podemos tener acceso a los audios, a los videos y a las sugerencias que ustedes pueden descargar dentro de su propio equipo o en una USB. Entonces, Access es un proyecto de fácil manejo que nos facilita a nosotros como docentes poder desarrollar una secuencia de aprendizaje en estos 3 momentos que son importantes y que estamos atendiendo no solamente a la parte de la planeación y dejar aislado lo demás porque viene con su dosificación por sesiones, sino que desde el inicio estamos haciendo el planteamiento que es conveniente para nosotros como docentes de considerar la parte de la evaluación formativa. En la guía del profesor, ya les mencioné, esa es la visión de la guía del profesor. Aquí vienen todas las sugerencias a los costados. Ustedes encontrarán la parte del libro del alumno en miniaturas con todas las indicaciones, números de sesiones y están en nuestro idioma. Y la evaluación desde el inicio para la parte diagnóstica, para dar un seguimiento de avance de los alumnos, como esta parte que se considera como intermedia, y la parte final, que además nos aúna un esquema donde podemos ir haciendo integración del avance de cada uno de nuestros alumnos, que también nos permite abonar al portafolio de evidencias como al expediente individual del alumno. Y entonces resumamos. De esta revisión de Access, ¿qué es lo que para mí como docente es importante? Me está dando la oportunidad de conocer las 10 prácticas sociales del lenguaje con una secuencia para el logro de estos aprendizajes que me da 3 aspectos y 3 puntos diferentes para los ambientes sociales del aprendizaje que están relacionados con la parte lúdica y literaria, con la parte familiar y comunitaria, y que toca también lo referente a la parte académica y de formación, que me lleva a poder de verdad tener un registro de logro de aprendizajes esperados, que me da una gran cantidad de actividades comunicativas para realmente enseñar el segundo idioma, como hemos aprendido nuestra propia lengua materna, que desarrollamos un proyecto de escritura que se vincula con los contenidos de la asignatura de español, tomando estos 4 aspectos que son importantes: el planear, el poder escribir, el poder revisar, corregir, para poderlo llevar a publicación y socializarlo con los demás. Estas son las ventajas y lo que tiene este proyecto de Access. Por mi parte, estaría yo terminando mi intervención. Y le pediría yo, por favor, a Daniel, si nos puede compartir un poquito al respecto del siguiente tema. Bueno, gracias Socorro, gracias Tania. Yo tengo que hacer el anuncio, evidentemente, que les pido de favor que si son profesores de telesecundaria o de secundaria, adopten este proyecto porque lo hicimos con muchísimo cariño y se nota. Las actividades, lo que nos han dicho profesores activos de telesecundarias, que son atractivas, y además hicimos toda esta vinculación que hay entre los materiales de español, inglés, y tradujimos también, porque sabemos que muchos de los profesores no son especialistas en la materia, pues que tengan la posibilidad de entender
en español el libro del maestro, el Readers también, y bueno, y de esta forma van a tener un montón de recursos para que puedan dinamizar su clase y hacerlo, digamos, matando dos pájaros de un tiro, utilizando prácticas de español que puedan también utilizar eh, para aprender inglés desde la perspectiva que les mostramos. Y pues ahora lo que nos toca es abrir los micrófonos a todos los docentes que tengan alguna duda. Y les pido por favor que ahora empiecen a hacer las preguntas. Alberto nos va a ayudar a gestionar el orden en que se presenten. Allí tienen en la parte inferior derecha levantar la mano y simplemente lo hacen de esta forma y les damos la palabra. Tania, ¿quieres comentar algo también? Pues no, nada más de verdad agradecer a EDB. Los materiales son muy accesibles, se pueden complementar para el nivel de nuestros alumnos y pues son una gran fuente de ya ideas y todo para adaptar. Como yo les decía, pues en la planeación no todo lo tenemos que hacer nosotros, ya los expertos dedicaron un buen tiempo y muchas horas y mucha dedicación y mucha investigación para tener materiales adecuados que pues nos podemos utilizar tal cual, implementar o modificar según nuestras necesidades. Y pues agradecer nuevamente a todos los que se conectaron de la telesecundaria 89, que debe ser Ixtlaxolotitlán, Coacalco, desde la telesecundaria Amado Nervo, que está en San Pedro, en Querétaro. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Pues no sé si haya alguna pregunta o alguna duda. Creo que por lo pronto no hay. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, pues nada más agradecerles este momento que compartimos o que compartimos con nosotros, con ustedes, y recordarles que pues si revisan nuestros materiales y les gusta, nos escojan. Y nada más. Sí, Gracias, Tania. Tenemos una pregunta, perdón que los sí, interrumpa. que dice que encontramos que los libros tienen un nivel muy avanzado y pues sí, compañeros, porque los libros se tienen que hacer de acuerdo a lo que está publicado por la Secretaría de Educación Pública de los programas. Eso pues todos lo sabemos. Ustedes saben que se supone que deben de llegar a la secundaria con un nivel el cual no tienen y pues el diseño del programa continúa de acuerdo a lo que está en el libro de aprendizajes clave. Por eso todos los libros de cualquier editorial están de acuerdo a este nivel. Pero creo que siempre una buena estrategia que al menos yo veo se utiliza en mi escuela es que se modifican las actividades o se prepara a los alumnos para que puedan hacer desempeño de algunas de las actividades del libro. Es evidente que no pueden con todas las actividades del libro, eso para los que estamos en la escuela nos queda muy, muy claro, pero sí podemos hacer dinámicas de adaptación y sobre todo de preparación y utilizar los materiales de apoyo haciendo las adecuaciones, que eso sería precisamente lo que es el tema de diferenciar. En una diferenciación se modifican los contenidos de acuerdo al nivel de aptitud de nuestros alumnos. Y ese es nuestro papel, que es un gran papel y es muy difícil adaptar los materiales de acuerdo al nivel de nuestros chicos. Gracias. Tania, una pregunta. Si no somos especialistas en el idioma inglés, ¿cómo los podemos adaptar? Un ejemplo que nos puedas dar para que quede más claro. Si bien los maestros no son especialistas porque tenemos docentes de todo tipo en las escuelas, como ustedes saben, en el programa PRONI se ha hecho un gran trabajo por parte de la Secretaría de tratar de ir subiendo los niveles de inglés de los maestros. Pero en efecto también tenemos maestros que, si bien no pueden a lo mejor mantener como un nivel de conversación medio a alto, sí tienen la comprensión y como docentes sí podemos hacer la repetición de materiales. Hay muchas cuestiones de listening y de writing que son básicamente muy guiadas. Por ejemplo, en el material de inglés viajero, ustedes saben que, o sea, el programa escribe una receta, inclusive
se puede ir a ejercicios muy básicos, no es lo más comunicativo, no es lo más moderno, me queda muy claro, pero sí podemos irnos nuevamente al uso del diccionario, a ver cómo se escribe una receta, tratar de hacer lo que es guided writing, que es escritura guiada a través de un modelo, por ejemplo. El listening a través de cosas repetitivas, el speaking a través de la modelación de un diálogo muy sencillo en donde los chicos nada más van repitiendo o reemplazando si acaso una o dos palabras. Y yo lo sé porque yo lo he observado también en mis clases, o sea, muchas veces tenemos que recurrir al español. No es lo ideal nunca, pero estoy respondiendo una pregunta del chat, jamás va a ser ideal trabajar con la traducción de textos. Pero también me queda claro que los contextos de cada una de nuestras escuelas son tremendamente variados. Y hay veces se tiene que recurrir a algo que sabemos que pedagógicamente no es nada aconsejable y mucho menos en la enseñanza de la segunda lengua. Pero también tenemos que entender la circunstancia y la realidad de cada una de sus planteles. Espero que esto haya contestado la pregunta y aquí preguntan que dónde consiguen los materiales. Bueno, los materiales ahora, como saben, es el periodo de adopción, entonces si se entran a la página web que ha habilitado Conalitec y que debió haberlos también informado, pues allí los pueden escoger. Otra cosa que yo creo que puedo comentar al respecto es, esta misma semana hablé con una persona que seguro conocen o han oído, es Pedro Olvera, y entonces él lo que me comentaba, que precisamente al poderse tratar una práctica de lenguaje en español casándola con el inglés, existe la posibilidad de ver este paralelismo y que puedan hacer esta relación. Aunque no es una traducción, sí hay una relación entre las palabras y el vocabulario o algunas otras estructuras de lenguaje que puedan haber entre uno y otro. ¿Hay otra pregunta, Alberto? Sí, tengo a la maestra Jessica Caballero que tiene el micrófono activado para hacer su pregunta. Seguido de la maestra Jessica, tenemos a la maestra Lidia Rodríguez, que también ya tiene activo el micrófono. Sí, buenas tardes. Soy docente y mi pregunta va encaminada a lo siguiente. ¿Qué tan conveniente es que nos regresemos un poquito a trabajar los libros que están en Conalitex, que son los apuntes de inglés, los cuales, pues viene el nivel de inglés, viene un poco. Entonces, ¿qué tan conveniente es que iniciemos con esos libros y posteriormente ingresemos con esos materiales que nos acaban de compartir? Socorro, ¿tú deseas contestar o prefieres? Adelante también, creo que va en relación a lo que estabas mencionando justamente de qué materias tomar. Adelante. Sí, pues yo creo que finalmente, como mencioné, cada escuela debe de tomar sus decisiones y ustedes son los más expertos para saber qué es lo mejor para sus alumnos. O sea, yo en mi escuela tengo 3 maestros de inglés y tengo uno que tiene un nivel de inglés bastante bueno y tengo una maestra que mezcla mucho el español en sus clases porque pues eso es lo que puede. Creo que como docentes de inglés sí tenemos esta responsabilidad de ir incrementando nuestro nivel para ser cada vez más aptos en el idioma, pero finalmente las adecuaciones a los programas, siempre basándonos en tratar de lograr el aprendizaje esperado, las vamos a hacer nosotros, ¿no? Y yo creo que toda esa experiencia, no se sientan inseguros ustedes. Los docentes somos investigadores, somos creativos y tenemos la capacidad de tomar las mejores decisiones para nuestros niños. También por eso tenemos un colegiado, tenemos academias, hay páginas, hay grupos de maestros de inglés, hay que seguirnos y por eso valoro mucho que estén tomando este tiempo y este espacio, porque es un espacio en donde nos encontramos docentes de diferentes características, contextos muy diferentes, en donde enriquecemos nuestra práctica a través de compartir. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, Alberto? Tengo a la maestra Lidia. No sé si quiere hacer su pregunta. Adelante. Bueno, más que nada agradecer
este webinar que nos están ofreciendo. Para mí fue me abrió mucho los ojos. Yo tengo 32 años trabajando en telesecundaria. Hemos trabajado con los libros de telesecundaria y realmente de verdad vienen muy avanzados. Y pues sí, como ustedes dicen, hay que adaptar de acuerdo a las circunstancias de cada una de nuestras escuelas. Ahorita que estoy escuchando y viendo lo que nos están ofreciendo, wow, ¿por qué no lo vimos antes? ¿No? ¿Por qué no lo tenemos desde mucho tiempo antes? Pero pues debemos de adaptarnos. Ahorita me interesa mucho, voy a buscarlo, voy a descargarlo, voy a donde yo pueda encontrarlo para practicarlo con mis alumnos. Yo les agradezco mucho este tiempo que nos están ofreciendo y que nos hayan hecho la oportunidad a todos los niveles educativos. Muchas gracias. No, gracias a usted. Eso es lo que nos da, digamos, ánimos y alegría oír estos comentarios. Muchas gracias. Y sí, ahí están, pueden descargar los materiales. Y como les comenté, está la traducción de todo lo necesario para que un docente, no importa si no es especialista en el idioma, pueda sacar partido de estos materiales. ¿Alguna pregunta más, Alberto? Sí, tengo una pregunta en el chat de Marco Aguilar, donde pregunta, ¿qué tan recomendable es enseñar vocabulario por medio de canciones y películas? No, pues es maravilloso. Esa sí la puede contestar Socorro. ¿Qué tan importante es, profesor? Cuando nosotros enseñamos vocabulario por medio de música, de arte, es mucho más fácil recordar, aprender una canción. Le voy a poner un ejemplo. Cuando aprendíamos canciones desde muy pequeños en preescolar y cuando nos enseñan el segundo idioma, el decirnos la casa, the house, el cielo y hacer movimientos, el alumno se siente acercado y toma este segundo idioma, lo toma uno como con mayor tranquilidad, con mayor encanto, y los alumnos es una manera muy buena de poder expresar, de poder darnos cuenta que tanto están comprendiendo, pero que también los lleva a sentirse cómodos con un segundo idioma. Muchas veces se nos ha dicho o hemos escuchado por ahí, no, tú estás negado para el inglés, pues si no le has dado ni la oportunidad. Entonces, como adultos nos gusta escuchar música, nos gustan las actividades lúdicas, cuando más a los muchachos es acercarlos a su mundo y a su contexto. Las listas de música tienen que ser elección de ellos pidiéndoles que sean el segundo idioma, pero darles esa oportunidad. Entonces es de verdad una estrategia muy buena recurrir a esos elementos didácticos. Espero atender con esto a su pregunta. ¿Alguna pregunta más, Alberto? No tengo ninguna mano alzada más y parece que las preguntas ya no tengo ninguna. ¿Podrían apoyarnos en cursos por el manejo del idioma? Facilitan las clases con de libros que ustedes proponen. Sí, claro. Vamos a seguir de alguna manera dándoles capacitación para que puedan entender cómo utilizar estos materiales y adaptarlos, como dijo Tania y Socorro. Pues si ya no hay más preguntas, agradecerles. Yo en particular aprendí inglés con los Beatles, claro que esto ya hace algunos años, porque hablan muy claro, ¿no? Tienen un inglés muy fácil de poder decodificar escuchándolo. Entonces sí les animo a que utilicen todos estos recursos, todas las estrategias que nos comentó Tania. Este video también va a estar disponible por si quieren volver a verlo. Y agradecerles y nuevamente pedirles que si les gustó lo que les planteamos, nos adopten para que también nosotros podamos seguir haciendo más materiales y más videoconferencias y oportunidades de formarlos. Muchas gracias a Tania, a Claudia, a Socorro, a Jesús, a Alberto, a todo el equipo y sobre todo a ustedes que se quedaron con nosotros todo este tiempo. Gracias. Gracias. Excelente tarde.